Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En Código. Hoy traigo unas novedades muy interesantes. En principio, y ya voy a dejar de hablar de esto, pero sigo súper emocionado. Los números no paran de crecer, la verdad, son increíbles. Ya tenemos más de 1376 impresiones en Spotify, que si se acuerdan es esto de cuántas veces Spotify muestra el podcast en la pantalla principal, en la home de la gente, ¿no? Hablando desde teléfonos hasta sitios web. Y el tamaño de la audiencia, los seguidores, todo sigue subiendo un montón. Y estoy súper contento porque el episodio 4 apenas lo subí, ya tuvo 10 reproducciones, al otro día tuvo unas cuantas más, ahora creo que está en 40, me parece, la última vez que lo vi. Y la verdad que eso me llena muchísimo. Porque incluso aunque tenga de acá en adelante 10 reproducciones en todos los podcasts, ya con tener una reproducción, que no sea, no sé, o mi novia o mi mejor amigo o lo que sea, ya para mí me llena, ¿no? Porque son gente nueva que está llegando y gente desconocida para mí y que está empezando a escucharme, a diferencia de mis más cercanos que me tienen que soportar todos los días, ¿no? Entonces entiendo que va más allá del compromiso y empieza a haber un interés más genuino, ¿sí? Igualmente agradezco a todos los cercanos que me escuchan en podcast, además de en la vida real, ¿no? Bueno, por otro lado, otra novedad muy interesante, muy importante, es que finalmente me abrí un cafecito. El cafecito básicamente es cafecito.app/encódigo, sin acento en la O, ¿sí? Todo así, en código, todo junto, sin separación. Y ahí me pueden aportar. Entiendo que esto solo aplica a Argentina, pero como la mayoría de los oyentes son argentinos, eh, no creo que esté mal, al menos este método de apoyo. Para los que no lo conozcan, Cafecito es como una especie de Patreon, solo que más nacional, y la gente puede aportar con un cafecito a través de Mercado Pago. Esta es la única opción, estoy mirando la página, es la única opción que veo de aporte, pero bueno, todo el mundo tiene Mercado Pago, así que no habría ningún problema. Cada cafecito sale 100 pesos, es una cantidad súper chiquita, pero lo planteo más que nada como una especie de aporte y también para que ustedes puedan dejar algún comentario que yo lea en los siguientes podcasts, ¿no? Un poco para generar esta comunidad y recibir feedback, más allá de los comentarios típicos de Spotify o por LinkedIn o por cualquier lugar que me puedan dejar. No se olviden también de que estoy en Twitter, después dejo los links y demás. Por el momento estoy usando el Twitter personal, después va a haber un Twitter para el código y demás, pero me pareció interesante armar esta forma de apoyo. Por supuesto no están obligados, esto nace de ustedes y como les digo siempre, mi podcast no tiene fines de lucro, es simplemente porque tengo ganas de transmitirles esta información y sé que les va a servir muchísimo para su día a día. Bien, ahora, fuera de este preludio, hoy traigo un tema bastante interesante, un tema que les va a llamar mucho la atención, especialmente a los que recién arrancan o los que les está costando mucho conseguir trabajo, incluso con ciertos años de experiencia, ¿no? Como lo dice el título del podcast, seguramente. El tema de cómo encarar una entrevista, ¿no? Cómo empezar con esto. Y esto va muy de la mano con las tecnologías que apliquemos, las empresas y un montón de aspectos más. Pero disculpen, creo que no hay ningún problema, ¿eh? Pero si escuchan ruidos de pájaros, pues hay unos pájaros acá súper felices. Estoy grabando un domingo a la tarde, así que se imaginarán lo que es. Pero espero que no esté saliendo ninguno. En fin, continuamos. Ahí sonó de nuevo. Les decía, en principio cuando uno se sienta, se para a ver el mercado laboral, se encuentra con millones de problemas, ¿no? En principio todos piden todo tipo de cosas. Eso ya es un problema muy grande, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero estudio web, estudio mobile, estudio esto, lo otro. Hay gente que está cursando la facultad y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago al respecto? ¿No? Porque en la facultad me enseñan Java, me enseñan C, me enseñan lenguaje de programación que quizás cuando me paro a ver las búsquedas laborales o no los encuentro, hay menos. O por ejemplo en el caso de Java, de repente piden que sea un backend con Spring Boot y en mi facultad no lo aprendí.
y de repente uno se pone a buscar información y se encuentra con millones de datos muy, muy difíciles, ¿no? de juntar y generar algún tipo de perfil. Y digamos que los RH, los recruiters, ¿no? La gente de recursos humanos, no es tanto culpa de ellos, sino más del cliente que los contacta, pero a veces tampoco tienen las informaciones más precisas, ¿no? De la búsqueda. Y esto de vuelta, ellos son comunicadores, algunos tienen cierta experiencia más técnica que otros, lo cual es una bendición, pero no suele ser el caso, son uno en un millón. Pero en general reciben esa información y después van hacia nosotros a modo de LinkedIn, de algún sitio web, de un newsletter, lo que sea, y nos devuelven estas búsquedas, ¿no? Que tengan en cuenta que los RHs se matan bastante en generar una búsqueda lo más fiel posible a lo que sería atractiva o visible para un desarrollador o cualquier persona que esté trabajando en sistemas, ¿no? Por supuesto hay RHs más juniors, que los he padecido en una época. Juniors de tipo RHs de 19, 20 años que apenas recién están arrancando y te generan una búsqueda que ni ellos entienden cuando la leen, normal. Por eso me gusta mucho y acá voy a tener como un sesgo de edad, seguro me cancelan, no me importa. Pero los recruiters, por ejemplo, ni siquiera 30 años, ¿no? Los recruiters que ya tienen unos 40 años por ahí en adelante, no sé, me parecen más centrados. Generalmente son recruiters que son directores o CEOs de la empresa de recruiting en la que están, pero con los que he tenido la oportunidad de hablar me resultaron muy centrados porque, claro, ya llevan mucha experiencia y entienden realmente lo que es una entrevista con un desarrollador o cualquier otra persona de sistemas. Ustedes saben que esto es general, pero voy a hablar de desarrollo, que es donde más estoy. Saben cuáles pueden ser las inquietudes, ya se mandaron todas las cagadas, seamos honestos, ¿no? Como los desarrolladores ya nos mandamos todas, los desarrolladores seniors. También los recruiters, ¿no? Ya cometieron errores de mandar una propuesta que era rara, de reajustar, de sentarse con un desarrollador, incluso capaz de decir algo que no era acorde a lo que después termina siendo la oferta final, tanto en pretensiones salariales. Hay de todo, ¿no? Pero yo creo que todo esto involucra mucho la experiencia, pues somos humanos, cometemos errores constantemente y a medida que vamos forjando experiencia vamos evitando, o mejor dicho, teniendo mejores errores. Y con mejores errores me refiero a errores tontos, ¿no? De errores, me olvidé de poner, tengo un typo error en esta propuesta, que es mucho más tonto que me equivoqué en el número, en vez de $3.000 puse 5.000 y de repente estoy ofreciendo 2.000 menos en el momento que estoy dando la entrevista. Pasa mucho, ¿sí? Pasa muchísimo eso. Entonces es muy importante que, al menos a mi parecer, no en mi opinión, que hablen con RHs que ya tengan cierta experiencia. Pero por supuesto no cerrar la puerta, ¿no? A esos RHs que son juniors, porque eso también nos afecta a nosotros, ¿no? A nosotros como candidatos, a eso hoy. Porque capaz ese RH tiene una búsqueda hermosa, tiene una búsqueda que, no sé, está en dólares, por ejemplo, que suelen ser búsquedas muy atractivas en Argentina, ¿sí? Búsquedas en dólares ya de por sí están hablando de una moneda mucho más estable, uno evita la devaluación y un montón de cosas. Obviamente es más difícil porque la mayor parte de esas búsquedas terminan siendo como contractor y anda a justificarle a la FIP básicamente todas estas cuestiones, ¿no? Para los que nos están escuchando de otros países, la FIP es la Asociación Federal de Ingresos Públicos y es la que se encarga de verificar que tus ingresos no vienen de lados extraños, ¿no? Que están todos blanqueados o de hecho estás tributando como corresponde y no te estás quedando con plata adicional y demás. Obviamente en el gobierno en el que estamos actualmente en Argentina eso es un gran problema porque tenemos una carga impositiva altísima y no coincide con la idea de tener un sistema financiero persiguiéndonos para que paguemos más. Pero bueno, eso es un tema del cual no me quiero meter mucho, socioeconómico,
quiero centrarme más en esto, ¿no? En lo importante que es encontrar una buena, ¿cómo se puede decir? Un buen balance entre saber buscar, saber encontrar búsquedas laborales y que estén acordes a lo que es nuestra realidad económica. Bien, por supuesto, los recruiters lo tienen muy claro, tienen clarísima la realidad económica y lo usan para bien y para mal, ¿no? Tampoco seamos inocentes pensando que todos los recruiters son buenas personas. Hay gente que básicamente se sienta a decir, bueno, si es una propuesta en dólares, entonces le ofrezco a este desarrollador con muchos años de experiencia $1.500 porque total en su país, porque no estamos hablando solo de recruiters argentinos, ¿no? También pueden ser recruiters de afuera. En su país, entonces, la moneda está más devaluada y a esta persona le conviene ganar más en pesos, entre comillas, ¿no? Entonces, terminan ofreciendo un dólar acorde a lo que sería un buen sueldo en pesos acá en Argentina, pero nosotros sabemos que eso termina siendo contraproducente, ¿no? Porque en algún momento quizás nos queremos mover a otro país o tener una vida distinta y no podemos hacer nada porque dependemos puramente de ese pasaje, ¿no? De dólar a peso que termina siendo más... termina siendo mejor quizás trabajar en pesos en el país, tributando y blanqueando todo, que todo el dolor de cabeza por unos pocos dólares que quizás pueden ser un vuelto para otros países. No sé si me explico. Así que bueno, volvamos al tema inicial. Tema búsquedas laborales. En principio, lo que yo siempre recomiendo, y lo que le digo incluso a alumnos cuando enseñaba, ahora no estoy enseñando mucho, pero cuando enseñaba les transmitía este mensaje: sean sus propias empresas, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer son como personas / empresas que ofrecen servicios a otros clientes / empresas, ¿no? Al fin y al cabo es eso, nosotros somos como una especie de freelancers, ¿no? Personas que trabajamos una X cantidad de horas por un valor acorde a lo que vale nuestro conocimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo el conocimiento tiene precio. Entonces, cuando nosotros nos planteamos esto, ¿no? De ser nuestras propias empresas, trabajamos en pos de generar un profit, ¿no? Para nosotros, porque al fin y al cabo, si a la empresa le va mal, la empresa quiebra y la empresa somos nosotros, ¿no? Hablando siempre en el contexto nuestro, porque vieron que hay muchas empresas que manejan mucho el tema de la cultura de que les brindes más servicios a ellos de los que deberías brindarte a vos, ¿no? Y acá entra todo el tema de la salud mental y todo eso. Trabajá una X cantidad más de horas después de las 6 de la tarde para poder llegar a esto. Ya les voy diciendo que Mercado Libre no es el caso, ¿eh? Mercado Libre trabaja sobre una cultura mucho más orientada a la salud mental que otras empresas. Estamos hablando más quizás de empresas muy puntuales que son grandes y terminan siendo medio explotadoras, o empresas startups en donde uno se tiene que sentar a hacer prácticamente 500 cosas y nunca se termina, ¿no? Por supuesto no voy a dar nombres porque eso sería levantar juicios con empresas con las cuales después tendría problemas gratuitos, ¿sí? Además, una empresa puede cambiar con el tiempo y quizás hay empresas que en este momento están teniendo esa cultura y después de unos años cambian, ¿sí? Eso es algo perfectamente natural. Entonces, volviendo al tema, nosotros somos nuestras propias empresas, por lo cual tenemos que cuidar nuestra salud mental y eso implica no trabajar de más, pero tampoco trabajar de menos, ¿no? O sea, trabajar lo justo y necesario para que podamos rendir en ese lugar donde vamos a entrar y a la vez llevarnos un conocimiento que nos sirva para poder seguir rindiendo en otras empresas, porque seamos sinceros, uno no se casa con una empresa, ¿sí? Uno generalmente intenta sacar lo mejor de esa empresa, ¿no? Y de esos conocimientos para llevárselos y seguir creciendo. Hay casos de personas que están hace 20 años en una empresa, es totalmente loable, ¿no? Es posible, no hay ningún problema con eso, pero tengan en cuenta que en un mundo tan cambiante donde aparecen un montón de propuestas, tiende a ser muy difícil que una empresa
logre retener a una persona durante al menos más de 5 años, ¿no? O incluso más de un año siendo honesto, ¿no? Yo, de hecho, en las empresas anteriores, acá en Meli es un poco distinto porque la oferta varía entre equipos, entonces es como tener una empresa que tiene subempresas, ¿no? Si uno se aburre de una determinada tarea que está haciendo o de un determinado rol, puede rotar hacia otros equipos y bueno, hay un montón de políticas acerca de eso que evita que vos tengas que irte a otra empresa a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, volviendo al tema este de las rotaciones y las empresas. Yo cuando recién arrancaba tenía como un rate más o menos de un rango de, no sé, 1 año a 2 en cada empresa. Y no es que yo me haya impuesto esa limitación, ¿eh? Es simplemente que era el tiempo en el que yo estaba trabajando en una empresa, descubría todo lo que tenía esa empresa. Generalmente eran startups, eran empresas chicas, entonces no tenían tantos proyectos ni tantas oportunidades. Y después venía otra empresa, otra oferta laboral con mejor salario o otras oportunidades de crecer y bueno, me movía porque sentía que esa otra empresa me iba a ofrecer cosas mejores. Por supuesto, siempre lo hablaba, ¿no?, con la empresa anterior porque uno tiene que dar lugar a la contraoferta, ¿no? Porque a veces uno se siente muy cómodo donde está y no está bueno estar cambiando y arriesgando tu tranquilidad laboral, ¿no?, tu salud mental, para otra empresa en donde quizás no te traten tan bien, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero decir es, no está mal cambiar entre varias empresas, probar tecnologías, probar dinámicas, probar culturas, y no quedarse con una durante muchos años, porque de esa manera uno entiende más el mercado, ¿no? Entiende hacia dónde va distintos tipos de empresas, distintos tipos de visiones, empresas grandes, empresas chicas. Uno va como ganando esa experiencia que no lo ganarías si te quedaras en una empresa durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque al fin y al cabo las estructuras en una empresa particularmente no cambian tanto, salvo que sea una de estas startups que están todo el tiempo en constantes idas y vueltas. Pero al menos en lo que te puede ofrecer una empresa, salvo que sea una empresa muy grande y tenga varios sectores, en general no te va a ayudar quedarte tanto tiempo. Te puede hasta estancar hasta cierto punto. O achanchar, como decimos acá. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no?, de que no es algo ni siquiera que inventé yo, ¿no? Se sabe que en sistemas hay muchísima rotación, especialmente de mi generación, los millennials, ¿no?, que les cuesta como mucho quedarse con una cosa porque les gusta como cambiar. Y eso de hecho es algo que culturalmente antes no era así. Antes en una empresa la gente se quedaba 20, 30 años o cambiaba cada 10 años, ¿sí? Y estamos hablando en el contexto de sistemas, ¿eh? No en otro contexto. Pero hoy día hay tanta oferta, tanta demanda, ¿no?, tanta oferta laboral y tan interesante que es muy difícil quedarse en un solo lugar cuando hay millones que te ofrecen mejores prestaciones, mejores salarios e incluso mejores cambios tecnológicos y proyectos, vamos al caso, ¿no? Entonces, me fui mucho por las ramas, perdón. En realidad también todo va de la mano, ¿sí? O sea, todo va acorde a esto de las búsquedas laborales. Pero volvamos al centro de ser tu propia empresa. ¿Qué quiero decir con esto de ser tu propia empresa? Y acá no saquen el podcast porque los conozco, queridos oyentes. Cuando escuchen esta palabra van a decir, ah, no, esto me quiere vender algo, esto es marketing, yo por acá no paso, ¿sí? Uno tiene que construir su propia marca personal. Y sé que hay muchos que van a decir, ay no, ¿yo cómo me voy a vender? Nosotros nos vendemos todo el tiempo, ¿sí? Nos vendemos en ámbitos laborales, en ámbitos románticos, amistosos, ¿sí? O me van a decir que tienen una novia, novio, siendo tal cual como son en su vida cotidiana, ¿sí? Uno cuando tiene, por ejemplo, una novia, novio, lo que sea, ¿no? Cuando tiene una pareja, recién la conoce, la lleva a los mejores lugares, le muestra lo mejor de uno, hace de todo, ¿no?
incluso llega hasta cambiar ciertas cositas no digo de su personalidad, ¿no? Pero de sus actitudes para ser más alegre, más divertido, hasta que después, bueno, llega el famoso matrimonio, ¿no? Y uno se sienta en su casa, convive con otra persona, o no, matrimonio no me quiero meter en esas cosas, pero digamos que uno empieza como a ser más uno mismo y de repente está la típica frase de, che, yo cuando te conocí no eras así, ¿no? Bueno, porque uno vende. Y vender no es mentir, ¿eh? Vender es demostrar lo mejor que uno tiene hacia afuera, independientemente de lo que uno termine siendo en su completitud, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que vendernos a nosotros mismos cuando vamos a una entrevista. Tenemos que fabricar una marca personal. Fíjense mi caso. Yo tengo artículos escritos, tengo este podcast, tengo mis propias ideas que transmito, tengo una historia que contar a través de mi experiencia laboral. Piensen un poco en cuál es la historia que ustedes quieren contarle, ¿no? Al recruiter, al cliente. Y sé que esto puede ser como demasiado, ¿no? Porque uno dice, no, pero es una búsqueda laboral. Y la subestima, ¿no? Dice, yo lo único que quiero hacer es trabajar en una empresa, ganar plata y listo. Pero te estás olvidando que en esa empresa vas a tener que hablar de vos y todos los días vas a tener reuniones. La gente te quiere conocer más allá de que sepas escribir o no bien código. Y eso es una cosa muy, muy interesante, porque hay mucha gente que se enoja y dice, no, esta persona no tiene tan buen código, pero sin embargo sigue escalando en la empresa y les va re bien. Porque claro, tiene los soft skills muy, muy bien entrenados, tiene una marca personal fuerte, ¿no? Esa persona vendió simpatía, vendió un montón de cosas. Quizás su código no sea tan espectacular como el tuyo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? No quiero referirme a que los oyentes que me están escuchando no tengan soft skills para nada, ¿no? Pero vamos a suponer que esta es la situación. Quizás tu código es buenísimo y es una locura y hace de todo y es súper performante, pero de repente el que están vanagloriando es el otro y el otro capaz que no tiene las mejores skills. Pero supo encontrar el momento y supo saber comunicar lo que había hecho y supo también ser simpático con la gente y abierto tanto a preguntas como sugerencias y quizás a largo plazo esa persona termine siendo buena en el código, en lo técnico, en lo que está haciendo. Pero es a través de ese intercambio de personas, en un momento en el que se va a volver un gran desarrollador, ¿sí? Porque ustedes pueden ser increíbles, pero si no los ven, si no saben quiénes son, ustedes no se comunican con los otros y transmiten esta información, no los va a ver nadie, ¿sí? Estoy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando ahora son excelentes desarrolladores, excelentes desarrolladoras, pero la realidad es que, digamos, si ustedes no lo comunican, no se va a enterar nadie. No se va a enterar nadie y eso es importantísimo. Así que bueno, ¿cómo fabrican su marca personal? Porque ustedes me pueden decir, ok, pero vos ya tenés experiencia, ya estuviste trabajando en un montón de cosas. ¿Cómo yo hago que la gente me quiera contratar si no tengo ningún tipo de experiencia? Bueno, primero que nada, hay que entender quién sos, ¿no? Y para entender eso tenés que ir por el lado de qué es lo que estás estudiando o qué es lo que querés estudiar o cómo te ves de acá. No te digo como la típica pregunta de RHs de acá a 5 años, no. De acá a un año, un mes. Pongámosle un mes, ¿sí? ¿Cómo te ves? ¿No? ¿Haciendo qué? Desarrollando web, desarrollando mobile, siendo, no sé, gerente de planta, lo que sea. Que te visualices como vos querés verte. Y en base a eso tenés que construir, ¿sí? Porque si esto es como como cuando uno se pone a diseñar arquitectura de software. Uno no se pone a programar directamente, uno se arma diagramas, después empieza a trabajar con las capas, se basa en otras arquitecturas limpias, por ejemplo, se basa en un montón de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver más como ayudas de hacia dónde quiero ir
y termina armando algo realmente interesante porque se basó en buenas prácticas de diseño. O un horror, ¿no? Porque usó todas las prácticas al mismo tiempo. Pero más allá de eso, construyen en el momento en el que se sientan a planificar, ¿sí? Después se empieza a trabajar sobre el código. De hecho, antes del código empiezan las discusiones, ¿no? Empiezan los debates. Sentarte con una persona, si lo vas a hacer en equipo, o sentarte con vos mismo a debatir por dónde vas a empezar, si esto conviene hacerlo de esta manera, si va por acá, si va por allá. Y después, cuando te empezás a poner a trabajar en el código y a crear ese código, empezás a tomar ciertas decisiones dentro del código. Decir, bueno, capaz que no está tan bueno esto, o podríamos cambiar esta parte de la arquitectura. Y después terminás con un producto terminado que quizás se parezca al producto inicial, probablemente no, dependiendo de cuánto tiempo te haya llevado. O cuántas iteraciones hayas tenido. De eso de las iteraciones vamos a hablar muchísimo en otros podcasts, me interesa. Pero te termina quedando algo, ¿no? Y ese algo es un proyecto terminado y eso es tu marca personal. O sea, no tanto el proyecto en sí, sino todo lo que llevó la construcción, todo el proceso y tu crecimiento, ¿sí? Entonces, para construir tu marca personal tenés que pensar qué vas a hacer. Que vas a tener que arquitectarte a vos mismo, ¿no? O a vos misma. Vas a tener que pensar en cómo querés que el mundo te vea. Y ahí es donde cambia todo. Te pongo mi caso de ejemplo, ¿sí? Para ir a algo, para no irme mucho de filósofo, ¿no? En mi caso, yo quiero que me vean como un formador y un referente técnico y a la vez, bueno, un buen podcaster, ¿no? Pero sobre todo como un comunicador. Eso es lo que a mí me gustaría que pase conmigo, ¿no? Entonces, yo quiero seguir escribiendo artículos, seguir haciendo podcasts, armar videotutoriales. Por eso tengo los cursos en Udemy también. Tengo un curso de Python, anda y míralo, un curso de Python con Django. Y sobre todo, incluso hasta cierto punto, en algún momento, dar conferencias, ¿sí? Quiero que me puedan tomar de referencia en base a mi experiencia y lo que yo puedo transmitir. Esa es la forma que yo tengo de comunicar a la gente. Obviamente quiero seguir desarrollando tanto a mí como a mi código, a nuevas tecnologías, obviamente. Pero eso es capaz más lo que hago en el día a día, ¿no? Que lo que quiero comunicar al mundo. Y ahí hay una diferencia fundamental. Capaz vos, por ejemplo, estás en la facultad o estás en un bootcamp o estás haciendo un curso por YouTube y lo que estás haciendo ahora es tirar código, armar un proyecto, capaz terminándolo, capaz empezándolo, pero esa es tu acción, ¿no? Esa es tu rutina actual. Pero eso no define realmente lo que vos sos o querés transmitir al mundo. Quizás define lo que vas a hacer a largo plazo si te dedicas y te especializas en eso. Pero va más allá del proyecto que estás haciendo. Y esa es la parte que mucha gente en LinkedIn, por ejemplo, critica de los bootcamps y demás, que es como que se quedan con esa idea de, bueno, un junior sale a un bootcamp creando un proyecto y quiere conseguir trabajo. Y en ese sentido tienen un poco de razón. Porque, claro, vos saliste del bootcamp, tenés tu proyectito, ¿no? Y vos lo presentás, está buenísimo, lo tenés en GitHub, demostrás que sabes esto, lo otro. Pero eso es una acción, es un evento al que fuiste, ¿sí? Construiste un proyecto, todo. Puede incluso calificar como una experiencia semilaboral, vamos a llamarla. Y no está mal, ¿eh? No es cuestión de subestimar. Es un trabajo que te tomó tiempo hacer y obviamente te costó. Pero es el primer paso. Es solo un aspecto, ¿sí? Es como cuando uno hace un curso y certifica. Y el certificado lo quiere usar para conseguir trabajo. Y no te va a ir tan bien como parece. O sea, hay más datos, hay más cosas que hacer. Sí podemos tomarlo como el primer paso de la construcción de tu marca personal. Por supuesto. Vos terminaste de estudiar, lograste esto, genial, es un logro, es un achievement. Es como cuando estás jugando en un juego de Steam y tenés 30 logros, desbloqueaste uno. Buenísimo. Seguí jugando. Seguí dando vueltas, seguí investigando cosas, conseguí más logros y en algún momento te vas a volver experto. Y cuando des vuelta a ese juego, ahí vas a tener oportunidades laborales. No te puedo garantizar para nada
de que consigas trabajo. Eso no te lo puedo garantizar por obvias razones, ¿no? Pero sí te puedo garantizar que las probabilidades, que son los más importantes al fin y al cabo, van a subir muchísimo. Y van a subir, te estoy hablando de un 80%. O sea, ese nivel. Yo recibo un montón de propuestas todo el tiempo, ¿sí? Tampoco un montón, porque ahora el mercado está medio dormido, ¿no? Pero digamos que podría estar recibiendo 3 propuestas por semana, más o menos. También estoy, no, a ver, yo ya conseguí trabajo hace poquito, eso hace que los RH dejen de migrar tanto. No estoy open to work ni nada por el estilo, ni estoy ofreciéndome en LinkedIn ni nada por el estilo. Entonces es como, bueno, en ese sentido hay una diferencia, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿no? Hablando más del lado como veníamos de la marca personal, vas a conseguir, podríamos decir, un 80% de probabilidad de conseguir entrevistas. Después de ahí en adelante ya depende mucho de la predisposición tuya, del recruiter y del cliente. Porque hay clientes que tienen búsquedas que son geniales y están súper claras. El recruiter viene, te las trae, coincide con vos, vas, haces la prueba técnica, conoces al cliente, espectacular, y no te contratan. Y vos decís, ¿qué? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, te lo cuento porque lo he visto desde el otro lado. El cliente tiene unas estimaciones y unos objetivos en el año en general de llegar a una X cantidad de personas, mejor dicho, de proyectos, ¿no? A que quiera hacer, puede ser uno, dependiendo de la empresa, o varios. Y para eso necesita ciertos candidatos, ¿no? El problema es que si, por ejemplo, el cliente es una consultora y es una especie de factory, ese cliente tiene otros clientes para los cuales trabaja. Y muchas veces pasa de que de un momento a otro, por cosas que no vienen al caso, temas que pasan con otras empresas para las cuales los clientes, las factories trabajan, o se bajan, o de repente ese proyecto no sale, o está por salir pero se termina cayendo. ¿Sí? Todas esas decepciones que ustedes tienen de que terminan las pruebas técnicas, hacen todo, parece que entran y no entran, también pasa del lado del cliente, pero en otros aspectos, ¿no? Más de gestión, más de proyecto. El cliente está por sacar un proyecto nuevo, de repente se le cae, se cayeron 10 búsquedas, así de golpe, ¿no? Y estamos, no estoy exagerando, ¿no? Esto, 10 búsquedas pueden ser 20, pueden ser 50, porque se arma todo un equipo. Obviamente el cliente pierde plata, tiempo, recursos, y ustedes también, porque hicieron toda la entrevista y demás, y se quedaron sin nada. Obviamente también eso nos ahorra ciertos pasos, porque si surge alguna búsqueda similar, el cliente te tiene. Y vos pasaste por todos los procesos y el próximo va a ser más rápido. Eso es evidente. Pero la realidad es que es muy difícil de controlar, ¿sí? Acá no hay villanos. No hay villanos ni héroes, ¿sí? El cliente te contrata porque te necesita, el recruiter es el que te hace la bajada de línea, y a veces las cosas del otro lado no salen no porque el cliente no quiera. De hecho, nadie es malo acá, ¿sí? Quiero que entiendan esto puntualmente, porque a veces hay una idea muy errada de las empresas, piensan que hay cierta malicia. Una empresa no se dedica por diversión a contratar gente y despedirla, tengan en cuenta eso. A veces los proyectos no salen y a esas empresas también les duele, ¿no? De forma simbólica, no haber conseguido ese proyecto. Entonces, es importante que entiendan muy bien eso, porque en un determinado momento se pueden tomarlo personal y no es para nada personal. De hecho, nada de lo que pase laboralmente es personal, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bien, entonces, ¿cómo ir a una entrevista? ¿Cómo enfrentar esa situación? Primero, sacarse todos los miedos, porque una entrevista no es el fin del mundo y van a tener muchísimas, ¿sí? ¿Cómo se sacan los miedos? Obviamente no se sacan escuchándome, ¿no? No es que ustedes van a escuchar que yo les diga no tengan miedo, van a ir y no tener miedo. No funciona así el ser humano. El miedo se saca a través de la práctica. A la primera entrevista van a ir cagadísimos en las patas. A la segunda van a ir un poco con menos de miedo, porque saben un poco qué cosas les pueden preguntar. A la tercera ya van a ir un poco acostumbrados, y a la cuarta ya van a estar mejor. Esto no es un número exacto, es plenamente simbólico.
Lo que quiero decir es que cada entrevista a la que vayan van a ganar más experiencia. Y después, cuando sean contratados y trabajen y por algún infortunio los despidan o renuncien, y después vuelvan a tener las otras entrevistas, se van a dar cuenta de que es igual. Y que lo importante en todo este proceso es el conocimiento que se llevan y la experiencia, no solo técnica, sino también de personas, humana, ¿no? De entender cómo interaccionamos, porque somos humanos y aprendemos todo el tiempo, incluso a comunicarnos. Y también de saber medir qué es lo que tienen que decir y no en una entrevista, ¿no? Y con esto me refiero a muchísimos factores, ¿no? Cuestiones de cómo contestarle a una persona, que no suene o prepotente o creído o raro o malo o no gritar, porque a veces uno, no sé, está nervioso y de repente pega un grito o algo por el estilo, no un grito fuerte, ¿no? Pero de repente algo que hace que el otro no se quede, ¿no? En una situación de no saber qué hacer. Todas esas cosas se controlan, ¿sí? Se trabajan. Esto último que dije pasa mucho cuando uno es joven, ¿no? Cuando tiene 19 años, 20, está emocionado y está tan nervioso que no termina de escuchar la propuesta, le agarra ansiedad y pasan un montón de cosas. Entonces, tanto jóvenes como adultos, el consejo es el mismo. Relájense, es una entrevista, es como una charla que ustedes tienen en un café. Puede ser física o virtual, es lo mismo. No, por fallar esa entrevista, no van a dejar de tener las otras entrevistas, o incluso puede que piensen que la hayan fallado y los vuelvan a llamar, ¿sí? Si yo les cuento mi proceso de Meli, en Meli creo que tienen 6 entrevistas, me parece, si mal recuerdo. En cada entrevista que yo pasaba pensé que no iba a entrar. O sea, estaba convencido de que no iba a entrar y me llamaban de vuelta. Y pasaba a la siguiente y yo digo, no va a funcionar esto. No hay manera. Con lo que dije X cosa, van a pensar que yo, no sé, por ejemplo, no quiero entender seguridad o me va a costar, bla, 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 lo que sea. Cada entrevista yo pensaba que no iba a pasar. Y me sirvió en parte para mantener las expectativas bajas, ¿no? Que es otro tema súper importante. Mantengan las expectativas medio hacia abajo, en todo, en todas las entrevistas, ¿sí? Primero, porque se pueden decepcionar muy fuerte si llegan a entrar a la empresa y darse cuenta que no era como ustedes se imaginaron. Y segundo, porque pueden darse un golpe si no entran, porque van a decir, las expectativas súper altas de decir, yo seguro que voy a entrar, bla, 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 y después no entran, ¿no? Y tercero, y más importante, que las expectativas son pura imaginación nuestra. Vengan de a uno. Son nuestra imaginación, chicos, chicas. Son cosas que pasan por nuestra cabeza y no existen. Las expectativas son el arte de esperar que una cosa funcione o se haga de una determinada manera. Ese es el término exacto de la expectativa. ¿Y qué pasa cuando esperamos que algo pase? Y pasa de una determinada manera, independientemente de lo que nosotros digamos, ¿sí? Mejor dicho, independientemente de lo que nosotros esperemos, ¿no? Y esto es importantísimo, porque uno lo único que controla es lo que pasa en uno mismo. Todo lo que pasa alrededor no tenemos control, ¿sí? De hecho, esto es algo súper interesante que se habla en la psicología cuando se trata la depresión, de que uno realmente tiene que aceptar la idea de que no controla nada fuera de sí mismo, que lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos a esas cosas. Esto en este caso es lo mismo, ¿no? Uno solo tiene la responsabilidad de accionar desde uno mismo hacia afuera. Y eso significa, por más que esperen y tengan unas expectativas súper altas o súper bajas, o se depriman, o se alegren de lo que sea que estén esperando, por ejemplo, en este caso el resultado de una entrevista, ese resultado no va a variar por lo que ustedes sientan adentro, ¿sí? Ojo con esto. Sí puede variar el resultado si ustedes van con unas expectativas súper altas, por ejemplo, y el nerviosismo les gana y les termina jugando en contra. Cuidado con eso. Contrólense, no sean ansiosos, no sean ansiosas, no sientan, no se vuelvan locos, porque al fin y al cabo eso capaz les termina jugando en contra. Cuando me refiero a todo esto de la expectativa, hablo después, no de la entrevista. Pero también antes, ¿no? En el sentido de que vayan con expectativas medias, tranqui, escuchen la propuesta,
escuchen lo que tienen para ofrecerles y midan en base a los conocimientos que tienen. No se vuelvan locos si los conocimientos no son acordes a lo que aparece en la propuesta, porque la mayoría de las empresas arman como propuestas con skills muy altos. De hecho, hay memes en LinkedIn que hablan de eso, ¿no? Que te piden hasta 5 años de experiencia en ese lenguaje que tienen 3, capaz. Entonces es muy normal, es algo que generalmente hacen las empresas para filtrar búsquedas, de eso podemos hablar más adelante. Tampoco soy recruiter y quizás conviene traer a alguien del palo para que hable un poco de por qué las empresas hacen eso. Pero lo que más me interesa que se lleven de esto es que apliquen a búsquedas que incluso superen sus skills, ¿sí? Obviamente, si ustedes están trabajando con JavaScript, no apliquen una búsqueda de Python, ¿no? Seamos lógicos. A lo que voy, si ustedes están estudiando Python, por ejemplo, y la búsqueda pide Python, Amazon Web Services, pide, no sé, que sepan acerca de microservicios, que sepan trabajar con ahora no se me viene a la cabeza el nombre exacto, pero bueno, procesos sincrónicos y todo ese tipo de cosas. Y aunque ustedes conozcan algunos aspectos de eso, postulen igual a la entrevista, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede surgir la idea de que quizás no haga falta todo eso, que algunos sean deseables, ¿no? De algunos de esos skills, y otros los tengan y ya apliquen para la empresa. O también puede ser que estén buscando otros roles en la empresa que vayan acorde con esos skills que tienen e incluso algunos que no estaban en la búsqueda. Y eso es fundamental, chicos. Es fundamental porque mucha gente, digamos, se tira hacia atrás en las búsquedas por ver esos requisitos, esos skills. Y la realidad es que no, uno tiene que llegar con lo que tiene y ver si puede hacer match. Porque al fin y al cabo tampoco las empresas saben exactamente lo que necesitan hasta que lo necesitan, ¿no? Es un poco eso. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Porque uno tiende a sobreestimar mucho las empresas, ¿no? Recuerden que las empresas están formadas por seres humanos que también cometen errores. Entonces, a veces piden cosas que no terminan usándose en el día a día. O a veces quieren al mejor desarrollador, la mejor desarrolladora del mundo, y después hacen una bajada a tierra y dicen, no, bueno, pero este chico, esta chica, la verdad capaz no tiene tantos skills técnicos, pero tiene unos soft skills que son espectaculares. Y con el cliente se va a llevar re bien y va a poder liderar esta área. Y de repente se te abren un montón de oportunidades. Por eso, vuelvo al tema, ¿no? De los soft skills. No se maten por estudiar desarrollo hasta ser increíbles. Está buenísimo que lo hagan. Está buenísimo que se maten estudiando la tecnología o lo que sea que quieran hacer. Pero tengan en cuenta que si no lo saben comunicar, no van a ir a ningún lado. De hecho, es al revés, ¿no? Si ustedes saben comunicar lo que saben, aunque no sea una gran cosa, ¿sí? Que en realidad eso también es un sesgo cognitivo, ¿eh? Uno piensa que uno no sabe gran cosa y después es increíble para otro, ¿eh? Detalle importante. A veces uno cree que sabe lo básico de algo y para otro es avanzadísimo. Esas cosas las vamos a hablar en otros podcasts. Pero bueno, un poco para cerrar, ¿no? Cosas importantísimas para las entrevistas. Leer las propuestas, ¿sí? Ir preparado, verse un par de videos de YouTube, ver un poco el rol y demás, más allá de los conocimientos que tengamos. Trabajar mucho los soft skills, ¿sí? Es importante, somos humanos y acá no somos máquinas de código. Lo importante es que la gente pueda empatizar con nosotros y viceversa. Y trabajar en tu marca personal, ¿sí? Importantísimo. Porque demostrar lo que vos sos es mucho más importante que cualquier cosa que hayas hecho antes, ¿sí? Porque vos podés tener experiencia cero, podés estar empezando ahora a trabajar en sistemas, pero si te mostrás proactivo, una persona entusiasta, que tiene proyectos en GitHub, que tiene cositas así interesantes que hizo, o incluso que piensa muy bien, que tiene buena lógica como desarrollador, vas a conseguir trabajo, ¿sí? Porque eso es lo que busca la gente. De hecho, pequeño secreto, el ADN Meli, por ejemplo, el famoso ADN Meli, se basa en eso. Se basa en ser proactivo, autosuficiente, en saber enfrentar los problemas mucho más que quizás tener un conocimiento avanzado sobre una X tecnología, ¿no?
se trabaja sobre eso. Eso es parte de la cultura. Y saber trabajar en equipo, obviamente. Pero bueno, chicos, chicas, espero que les haya gustado este podcast. Y nos vemos en el siguiente. Estaba pensando en unas cositas ahí, pero no quiero hacer spoilers. Tengo unas sorpresas para los siguientes episodios, pero no quiero contar nada. Nos vemos.